en qué consiste el educarse y cómo podemos educarnos. El tema de la educación es un tema conflictivo porque cada persona tiene ciertas ideas de cómo se debe educar. Ahora, la educación no tiene que ver con el qué tanta cantidad de información almaceno en mi memoria, qué tantos viajes, qué tanta información de biblioteca, información de libro, información de experiencias, aún así, dispongo, sino que la educación tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el cómo el hombre realiza sus capacidades, las desarrolla al máximo, cómo el hombre llega a ser capaz de obrar en forma natural, en forma humana. ¿Por qué? Porque ejemplos de mala educación encontramos en los intelectuales, así como en los más humildes y sencillos. Y ejemplos de buena educación encontramos también en los intelectuales, así como en los más sencillos. Es decir, no es la cantidad de información la que nos indica que somos educados, ni la carencia de esa información. Bien. La educación tiene que ver con aspectos que son más profundos, que tienen que ver con la naturaleza del ser. La educación exige ciertos fundamentos. Educar significa criar, significa asumir la responsabilidad de madurar a la persona en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto técnico. Existen profesores despectivos que dan la materia y mandan al alumno allí donde saben. Eso no es educar. Educar es tomar o asumir la responsabilidad de crecer con el alumno, de llevarle a hacerle similar a mí. El fundamento esencial de la educación es hacerlo similar al profesor, es hacerlo similar al experto, es hacerlo similar al padre, es hacerlo similar al maestro. Educar es precisamente eso, hacer al otro similar en la materia que yo le quiero ofrecer o que yo le quiero guiar o inculcar o depositar en él. Ahora, para hacerlo similar necesitamos tiempo. Las cosas no se dan de momento a otro. Una charla explicativa no quiere decir que la persona que escucha esa charla explicativa la va a asumir por completo. Es imposible. Uno necesita 2, 3, 4, 5, 6 veces, 10 veces, yo no sé cuántas veces hay que repetir las cosas para que la persona entienda y lo asuma. Luego, uno de los fundamentos de la educación es el tiempo, además de la similitud. Y lógicamente, el otro elemento de la educación es enseñar valores. Enseñar al otro algo que es cierto, no le vas a enseñar mentiras. Enseñar al otro a hacer las cosas bien, no le vas a enseñar a hacerlas mal. Enseñar al otro a que se sienta pleno con lo que hace y haga a los demás sentirse plenos, no vas a enseñarlo a fastidiar a los demás. Luego, la educación tiene que ver con el desarrollo sensible, cognitivo y productivo. Tiene que ver con el cómo yo me desarrollo en la sensibilidad del ser persona. ¿Cómo hago para hacerme cada vez más sensible? ¿Cómo hago para hacerme cada vez más inteligente? ¿Y cómo hago para hacerme cada vez más creativo, más responsable de aquellas propuestas que son válidas para la sociedad o para la humanidad? Pensemos un poco en cómo se desarrolla la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es esa cosa tan complicada que todo el mundo habla de ella y que tan pocos lo declaramos de una forma clara? ¿Qué es la emoción? ¿Qué diferencia hay entre la emoción y la sensación? ¿Qué es la sensación y qué es el sentimiento? ¿Cómo hago la diferencia entre un sentimiento y una sensación? Y entre la sensación y la emoción. ¿Estoy sintiendo emociones o estoy sintiendo sensaciones? ¿Estoy proyectando emociones o estoy proyectando sentimientos? ¿Qué es esto? Algo muy complicado. Bueno, vamos a aclararlo un poco. La emoción es la capacidad sensible que tenemos de captar aquello que es necesario y retribuimos a esa necesidad con lo acertado.
Es decir, captamos la sensación de frío y nos arropamos. Captamos la sensación de hambre y nos alimentamos, comemos. Pero a nadie se le ocurriría tener hambre y decir, bueno, perfecto, es la hora del ayuno. O tengo frío, bueno, perfecto, voy al refrigerio y me meto en él. A nadie. Solo emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario y retribuir con lo acertado. Es una capacidad, es como un contenedor de sensaciones. Ahora, ¿qué es la sensación? Fijaos en lo que estamos diciendo. ¿Cuándo sentimos algo? ¿Cuándo sentimos frío? Cuando nos desacomoda nuestra temperatura del cuerpo normal. ¿Cuándo sentimos hambre? Cuando nos desacomoda que el estómago está vacío, estamos sintiendo la necesidad de nutrirnos. ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando no nos sentimos seguros, cuando nos desacomoda, cuando no estamos protegidos. ¿Cuándo sentimos angustia o ansiedad? Porque nos falta lo que queremos hacer, sentimos ansiedad o angustia porque ya sabemos que no lo pudimos hacer. Es decir, si es un desajuste, ¿os habéis dado cuenta de que todas las sensaciones que tenemos son producto de un desajuste? La sensación se produce por un exceso o por una carencia en ese desajuste. Por exceso de calor sudamos y sentimos bochorno. Por carencia de calor nos resfriamos y sentimos frío. Por exceso de seguridad nos sentimos con ganas de iniciar algo. Por carencia de seguridad nos sentimos con miedo. La sensación no es ni más ni menos que aquella reacción del cuerpo o aquella reacción sensitiva a algún exceso o carencia. Esa es la sensación. La sensación es producida por un exceso o una carencia de lo normal. El exceso de lo normal, la carencia de lo normal nos produce sensaciones. Y el sentimiento no es ni más ni menos que la intelectualización de esa sensación. El sentimiento es el comentario que yo hago sobre algo que sentí. El sentimiento del terremoto, del tratar de explicarle a alguien que está lejos de donde tú estás, oye, ¿sentiste el mismo temblor que sentí yo con este terremoto? Si el otro no lo ha experimentado, ¿qué te va a decir? Ay, pues no, no tengo ni idea de cómo fue. ¿Fue como pasear en un barco? No, 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 no. ¿Como viajar en un avión? No, 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 no. Es imposible que aquel que no ha tenido la experiencia de la sensación reconozca el sentimiento que le estoy proyectando. ¿Qué es lo que nos pasa entre parejas de distinto género? Que no entendemos al otro género. No entendemos la variabilidad del otro y no entendemos la testarudez del otro. ¿Por qué? Porque tenemos sensaciones distintas. Ahora, ¿cómo nos desarrollamos emocionalmente? ¿Cómo desarrollo esa sensibilidad que tengo? Si decimos que emoción es la capacidad sensible de captar lo necesario, lo lógico es que me eduque en captar aquello que es más necesario cada vez. Si cada día estoy pensando, bueno, ¿cuál es la necesidad máxima de hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí en este entorno donde estoy? ¿Para qué soy más necesitado? ¿Cuál es la necesidad que puedo satisfacer? La más grande, no la que yo quiero, sino la que se establece en las circunstancias en las que estoy. Si somos capaces de captar la máxima necesidad válida para todos, en todo momento estamos desarrollando nuestra conciencia sensible, estamos desarrollando nuestra espiritualidad sensible. La espiritualidad no se desarrolla con maneras de fuera de contexto. La sensibilidad se desarrolla captando aquello que es necesario y respondiendo a esa máxima necesidad con el mayor de los cumplimientos. Si le pedimos a nuestros hijos que en cada momento que estén en su pieza o en su casa o en su escuela o allí donde estén, que capta qué es lo más necesario en ese momento, que beneficie a todos. Si es necesario en la escuela limpiar los vidrios porque no se ve hacia adentro, limpia los vidrios y verás que el otro te va a respetar. Si es necesario en la casa hacer las camas, haz las camas y verás que la nana te va a respetar.
El modo de desarrollar nuestra capacidad sensible es captando las máximas necesidades válidas para todos. Ahora, ¿cómo desarrollamos nuestra capacidad intelectual? ¿Y qué es el intelecto? ¿El intelecto qué es? ¿Es una fisura dentro del cerebro? El intelecto es la capacidad sensible que tenemos para reconocer el juicio justo. Tenemos una sensibilidad para el juicio justo, igual que tenemos una sensibilidad también para captar las máximas necesidades. Esa sensibilidad por reconocer el juicio justo es a lo que llamamos intelecto. El intelecto inteligente sería aquel que reconoce las máximas razones. Y el intelecto no inteligente sería aquel que se queda con lo superficial, que se queda con aquellos justificativos del yo creo que, a mí me tinca que, a mí me parece que, el me parece, me tinca, yo creo, no son sinónimos de sabiduría, son simplemente aproximaciones, son simplemente supuestos, supuestos de. Pero nosotros no podemos vivir con los supuestos, con los prejuicios, con los juicios previos, con el algo que no es legítimo, que no es razonable, que no es lo justo. Nuestro intelecto está buscando siempre aquella razón justa. Y aquella razón que se ajusta, podemos decir que es razonable. Si tuviésemos las razones justas sobre nuestra identidad, sobre nuestro propósito, nuestra razón de ser, nuestros roles como hombre o como mujer, como padre o como hijo, si tuviésemos todas esas cosas bien claras y tuviésemos razones justas, podríamos escribir un libro y ofrecer ese modelo a la sociedad. Ahora, si no lo tenemos, no podemos ofrecer ese modelo a nadie. Luego, no se es más inteligente por tener más cantidad de conocimientos, sino que se es más inteligente por comprender las razones que se ajustan a ese conocimiento. Es más, cada cosa tiene un solo justificativo, una sola razón. La razón de la mesa sirve para lo que sirve la mesa. La razón del televisor sirve para lo que sirve un televisor. La razón del teléfono sirve para lo que sirve un teléfono. Y nada más, siempre hay una razón justa detrás de cada cosa. ¿Y cómo desarrollamos la voluntad? ¿Qué es la voluntad? La voluntad es esa capacidad sensible que nos permite cumplir con el deber. Deber y derecho son dos extremos de lo mismo, dos extremos del valor. El valor se debe establecer y una vez establecido disfrutamos del derecho al beneficio de lo establecido. Deber y derecho son palabras casi, podríamos decir que son sinónimas. El derecho al beneficio del cumplimiento del deber y precisamente el deber va a ser estimulado por ese derecho al beneficio. Si nos motiva el beneficio de cumplir con algo, vamos a desarrollar ese deber, a cumplir ese deber. Pero si no esperamos un beneficio, difícilmente nos vamos a motivar a cumplir con el deber. La voluntad tiene que ver con eso, tiene que ver con qué tanto beneficio espero yo de algo, para mí o para todos, para poder motivarme a realizarlo. La voluntad se determina en función del cumplimiento responsable. Cuando uno cumple con una responsabilidad, se siente estimulado, se siente hecho, se siente digno de lo que hizo. Merezco el respeto por lo que hice. Pero cuando no se cumple con el deber, uno se siente cobarde. El cumplimiento del deber nos hace sentirnos valientes y el no cumplimiento del deber nos hace sentirnos cobardes. Luego, ¿cómo desarrollo la voluntad? Lógicamente cumpliendo con aquellos máximos deberes.
Cuando se cumplen con los máximos deberes, se desarrolla la voluntad del individuo. Cuando se frustran esos deberes, el reclamo, la acusación y el rechazo de los demás nos llega. Luego, la educación sería hacernos similar en el desarrollo de la sensibilidad, en el desarrollo de la inteligencia, en el desarrollo de la responsabilidad, el cumplimiento del deber. Eso ya sabemos que para madurar nuestra sensibilidad tenemos que captar las máximas necesidades válidas para todos, que para desarrollar nuestra inteligencia tenemos que reconocer aquellas razones que son justas para todos, siempre. Y para desarrollar nuestra voluntad tenemos que ser capaces de motivarnos en el cumplimiento del deber. Les quiero dejar con esto para poder entrar después en otras conversaciones y tocar algunos temas relacionados también con la educación. Pero yo creo que con lo que hemos visto tenemos suficiente para pensar durante un rato. Les invito a meditar sobre el tema. Muchas gracias.